Oye, ¿sabías que la isla de Pascua esconde secretos que van más allá de los moais? Prepárate para descubrir cosas increíbles sobre su pasado precolombino que te dejarán con la boca abierta. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, llegar a Rapa Nui. El océano Pacífico se extiende a tu alrededor, infinito y misterioso. Ves la costa, rocosa y volcánica, un paisaje salvaje que te deja sin aliento. Las primeras figuras de los moai aparecen a lo lejos, siluetas imponentes contra el cielo. ¿Qué sentirías al encontrarte ante este espectáculo tan imponente? ¿Qué te diría el viento, cargado de historias milenarias? Te encuentras en un lugar único, una isla remota donde la naturaleza y la cultura se fusionan de manera enigmática. La piedra volcánica, el material principal de la isla, ha sido moldeada por los antiguos habitantes para crear estas gigantescas esculturas. Observa cada detalle, sus rostros impasibles, sus cuerpos monumentales. ¿Qué secretos guardan estos gigantes de piedra? ¿Quién los construyó y por qué? Piensa en la vida cotidiana de los antiguos Rapa Nui. ¿Cómo era su organización social? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo construían sus casas, sus herramientas? La isla te ofrece pistas, pero también muchos interrogantes. Cada piedra, cada petroglifo, cada vestigio arqueológico es una pieza de un rompecabezas gigantesco que aún estamos intentando descifrar. ¿Te gustaría descubrir más sobre sus misterios? Pero, ¿qué sabes realmente de ellos? Más allá de su imponente tamaño, los moai esconden secretos fascinantes. Observa sus rostros, algunos serenos, otros con expresiones enigmáticas. ¿Te has fijado en los detalles de sus sombreros, los pukao? Piedras rojas, colocadas con precisión, que añaden misterio a su ya impresionante presencia. Piensa en el esfuerzo titánico que supuso su creación y transporte, un enigma que aún hoy intriga a los arqueólogos. Muchos moai fueron derribados, una imagen que hoy nos resulta impactante. Pero, ¿fue un acto de destrucción deliberada o un reflejo de cambios sociales y religiosos? Algunas teorías apuntan a conflictos internos, otras a rituales complejos. La verdad, como la historia de Rapa Nui, sigue siendo un rompecabezas con piezas dispersas. Cada moai cuenta una historia que solo tú puedes empezar a descifrar observando detenidamente cada detalle. Piensa en la precisión de su talla, en la fuerza necesaria para moverlos. ¿Cómo lograron los habitantes de Rapa Nui esta hazaña? La respuesta no es sencilla, y aún se debate entre los expertos. Algunas teorías hablan de ingeniosos sistemas de transporte, otras de la cooperación comunitaria. Pero lo que es innegable es el testimonio de una cultura con una profunda conexión con su entorno, capaz de crear obras monumentales que siguen sorprendiéndonos siglos después. Fíjate bien en esos gigantes de piedra. ¿Te has preguntado cómo lograron moverlos los Rapa Nui? No existían ruedas ni animales de carga. Hablamos de una ingeniería ancestral impresionante, basada en una profunda comprensión de la física y la colaboración comunitaria. Imagina la precisión necesaria para extraer esas enormes estatuas de la cantera, sin la ayuda de herramientas de metal. Se cree que utilizaron un sistema de palancas, rodillos de madera y una red de cuerdas para desplazar los moai. Piensa en la fuerza humana coordinada, el ingenio para superar obstáculos naturales y la planificación meticulosa que requirió este proceso. Una auténtica proeza de ingeniería precolombina. El transporte de los moai hasta sus plataformas ceremoniales, los au, era un desafío aún mayor. Se cree que los recorridos se realizaban lentamente, empleando un sistema de balanceo y pequeños movimientos, evitando así un desplazamiento brusco que pudiera romper las estatuas. La paciencia y la precisión eran claves en este proceso. Pues bien, durante mucho tiempo, el traslado de estos colosos fue un misterio. Se especulaba con todo tipo de teorías, desde fuerzas sobrenaturales hasta la intervención de seres extraterrestres. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más ingeniosa y está basada en la observación y la inteligencia de los Rapa Nui. Imagina la escena: cientos de hombres coordinados, utilizando cuerdas, palancas y una técnica que aprovechaba el balanceo rítmico. Estudios recientes han demostrado que los Rapa Nui probablemente utilizaron una técnica de balanceo y rotación, moviendo el moai lentamente, paso a paso, aprovechando su propio peso y la inclinación del terreno. Piensa en ello: un movimiento preciso, coordinado y con una comprensión profunda de la física básica. No se trataba de fuerza bruta, sino de ingenio y estrategia. Además de la técnica del balanceo,
se han encontrado evidencias de caminos especialmente diseñados para facilitar el transporte. Estos caminos, a menudo pavimentados y con ligeras curvas, disminuían la fricción y guiaban el movimiento de las enormes estatuas. No fue magia, sino una planificación meticulosa y un conocimiento profundo del entorno. ¿Te imaginas la logística y la coordinación que eso requería? Pero la historia de Isla de Pascua no se limita a los moais. Observa a tu alrededor. ¿Ves esas plataformas de piedra? Esos son los Aú, y son mucho más que simples bases para las estatuas. Eran el corazón de la vida ceremonial Rapa Nui, lugares sagrados donde se llevaban a cabo rituales importantes, ofrendas a los dioses y celebraciones comunitarias. Imagínate la magnitud de estos eventos, la importancia de estos lugares para la cultura. Cada Aú tenía su propia personalidad, su propia historia. Algunos eran más grandes y elaborados que otros, reflejando la importancia del clan o del linaje al que pertenecían. Piensa en la cantidad de trabajo, la organización social y el conocimiento técnico necesarios para construir estas estructuras imponentes. Eso te da una idea de la complejidad de la sociedad Rapa Nui. Más allá de su función ceremonial, los Aú también servían como marcadores territoriales, definiendo las fronteras entre los diferentes clanes y mostrando su poder. Eran símbolos de estatus, de identidad y de pertenencia. Imagina la sensación de orgullo y unidad que debieron experimentar los Rapa Nui al contemplar estas imponentes estructuras, testigos silenciosos de su historia y de su cultura. Pero, ¿qué ves ahí, grabados en esas tablas de madera? Son los glifos del Rongorongo, un sistema de escritura único en el mundo, un enigma que ha fascinado y frustrado a investigadores durante siglos. Imagina, un sistema de escritura completamente diferente a cualquier otro conocido en la Polinesia, o incluso en América. ¿Qué historias guardan estos símbolos? ¿Un calendario? ¿Un sistema de mitología? La respuesta, amigo, sigue siendo un misterio. Muchos han intentado descifrarlo. Desde el siglo XIX, lingüistas y expertos han dedicado años, incluso décadas, a estudiar estas tablas. Se han propuesto diferentes teorías, algunas basadas en comparaciones con otros sistemas de escritura, otras en análisis estadísticos de la frecuencia de los glifos. Pero hasta ahora, ninguna ha logrado una traducción completa y convincente. Es como si estos símbolos guardaran un secreto a propósito. El problema es que hay muy pocas tablas, y muchas están dañadas o incompletas. Además, la complejidad de los glifos, con su variedad de formas y posibles combinaciones, hace que el proceso de desciframiento sea extremadamente difícil. Piensa en la cantidad de combinaciones posibles, la frustración de los expertos es comprensible. Quizás la clave esté en algún detalle que aún no hemos descubierto, algún elemento cultural que nos permita entender el contexto de estos símbolos enigmáticos. Imagínate, tú, viviendo en Rapa Nui. La sociedad no era igualitaria, ¿sabes? Había una clara jerarquía. En la cima estaban los jefes, los Ariki, descendientes directos de los dioses, según creían. Ellos controlaban la tierra, los recursos, y tomaban las decisiones más importantes. Debajo estaban los clanes, familias extendidas que trabajaban la tierra y construían los moai. La vida era dura, pero organizada. La vida giraba en torno a la agricultura, la pesca y la manufactura de herramientas de piedra. La obtención de agua dulce era crucial, y la recolección de agua de lluvia era una tarea vital. Cada clan tenía sus responsabilidades y sus propias tierras asignadas. La cooperación era fundamental, pero la jerarquía definía las oportunidades y el estatus de cada persona. La competencia entre clanes por recursos también era una realidad. Piensa en la construcción de los moai, una tarea monumental que requería la coordinación de muchos clanes bajo la dirección de los Ariki. La organización social era esencial para la supervivencia en una isla tan remota. La religión jugaba un papel importante, con los Ariki considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo. Su palabra era ley, y su autoridad se mantenía a través de un sistema complejo de creencias y rituales. Pero, ¿cómo se alimentaba la gente en Rapa Nui? Imagina la isla, fértil en algunos lugares, pero con un terreno volcánico y árido en muchos otros. La supervivencia dependía de la ingeniosidad de sus habitantes. Cultivaban principalmente la batata, un tubérculo que se adaptaba bien al clima. También sembraban taro, caña de azúcar, y otras plantas importantes para su dieta. Las técnicas agrícolas eran sorprendentes. Utilizaban sistemas de terrazas en las laderas para controlar la erosión y maximizar el uso del terreno. Piensa en el esfuerzo que eso implicaba,
construyendo muros de piedra para crear parcelas de cultivo en terrenos inclinados. También aprendieron a aprovechar al máximo el agua de lluvia, creando sistemas de riego rudimentarios pero efectivos. Además de los cultivos, la pesca y la caza de aves marinas jugaron un papel fundamental en su subsistencia. La isla ofrecía recursos marinos abundantes, y las aves proporcionaban una fuente adicional de proteínas. La combinación de agricultura, pesca y caza fue clave para asegurar la supervivencia de la población Rapa Nui en un entorno tan particular. No fue fácil, pero su ingenio y adaptación les permitieron prosperar. Imagínate, tú, observando a los Rapa Nui. Su ingenio era asombroso. No tenían acceso a la gran variedad de recursos que conocemos hoy, pero supieron sacar el máximo provecho de lo que tenían. La piedra, por ejemplo, no era solo para los Moai. Se usaba para construir herramientas, casas, y hasta para crear sistemas de riego ingeniosos que aprovechaban al máximo las escasas lluvias. Las plantas, aunque escasas, eran fundamentales. Aprendieron a cultivar batatas, taro y otras plantas resistentes a la sequía, adaptando sus técnicas agrícolas al terreno volcánico. Observa cómo utilizaban las terrazas para maximizar el espacio cultivable y la retención de agua. Todo estaba pensado para optimizar los recursos disponibles. El mar también era una despensa inagotable. La pesca, con sus técnicas tradicionales, proporcionaba proteínas esenciales. Pero no solo eso, también aprendieron a aprovechar los recursos marinos para la creación de herramientas y cuerdas. Piensa en el ingenio que requería la construcción de canoas resistentes para navegar las aguas del Pacífico. Pero esa armonía se quebró. Imagínate el impacto, tú, al ver llegar las primeras carabelas. Los europeos, con sus armas desconocidas, sus enfermedades mortales y su sed insaciable de recursos, irrumpieron en su mundo. Un mundo que hasta entonces había estado aislado, protegido de las plagas y las guerras que azotaban el resto del planeta. De repente, la tranquilidad se convirtió en caos. La llegada de los colonizadores marcó el inicio de una era de sufrimiento. Enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe diezmaron a la población Rapa Nui. Tú, podrías imaginarte la desesperación ante una enfermedad desconocida, sin remedios ni cura. Sus vidas, sus tradiciones y su cultura estaban a punto de ser arrasadas por una fuerza externa e implacable. La esclavitud, la explotación y la destrucción de sus recursos naturales completaron la tragedia. Piensa en la transformación de su sociedad, tú, de una sociedad compleja y organizada a una población diezmada y sometida. Sus sistemas de gobierno, sus creencias, sus conocimientos ancestrales, todo estuvo al borde de la extinción. El impacto fue devastador, irreversible. ¿Pero qué causó este colapso? Hay varias teorías, ninguna completamente concluyente. Algunos apuntan a la sobreexplotación de los recursos. Imagínate, una isla pequeña, con una población que creció demasiado. La deforestación masiva para obtener madera para las plataformas ceremoniales y para cultivar, agotamiento del suelo y la escasez de alimentos. Un círculo vicioso que se fue cerrando poco a poco. Otros investigadores hablan de guerras tribales, una lucha por el control de los recursos cada vez más escasos. Piensa en la rivalidad entre clanes, la competencia por el prestigio y el poder, la construcción de moais como símbolos de dominio. ¿Se convirtió esa competencia en una espiral de violencia que devastó a la isla? También existe la teoría del cambio climático, una sequía prolongada que afectó la agricultura y la disponibilidad de agua potable. Imagina la desesperación de una población que ve cómo se seca su fuente de vida, cómo sus cultivos se marchitan. Una catástrofe natural que aceleró el declive. Lo cierto es que la caída de la civilización Rapa Nui fue un proceso complejo, probablemente una combinación de estos factores. No fue un evento repentino, sino un declive gradual, una tragedia que nos enseña sobre la fragilidad de las sociedades y la importancia del equilibrio con el medio ambiente. ¿Qué piensas tú? Pero la historia de Rapa Nui no termina ahí. Hoy, tú puedes visitar la isla, ver esos moais imponentes, sentir la fuerza de la historia en cada piedra. Pero también verás un esfuerzo constante por la conservación. Imagina, proyectos para proteger los sitios arqueológicos, para cuidar la flora y fauna únicas de la isla. Es un equilibrio delicado entre preservar el pasado y asegurar un futuro sostenible. El turismo es una parte crucial de la economía de la isla de Pascua, pero también es un desafío. Se busca un turismo responsable, que respete la cultura y el medio ambiente. Piensa en ello.
limitar el número de visitantes, promover el turismo comunitario, para que los beneficios lleguen directamente a la población Rapa Nui y se reinviertan en la conservación de su patrimonio. El futuro de Rapa Nui depende de este equilibrio. De la capacidad de la comunidad Rapa Nui para gestionar su patrimonio, para controlar el turismo y para asegurar que las generaciones futuras puedan vivir de su tierra, sin que se pierda la esencia de su cultura milenaria. Es una lucha constante, pero una lucha llena de esperanza, una lucha por preservar un legado único en el mundo. Pero, ¿qué te queda después de conocer la historia de Rapa Nui? Un sentimiento de asombro, sin duda. La imagen de esos gigantes de piedra, los moais, grabada para siempre en tu memoria. Piensa en la complejidad de una sociedad capaz de levantarlos, de transportarlos, de dotarlos de un significado aún hoy en debate. Es un legado que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias capacidades y sobre el paso del tiempo. Y los misterios, tú los llevas contigo ahora. ¿Cómo lograron realizar esas hazañas sin herramientas de metal? ¿Qué secretos esconden las inscripciones Rongorongo? ¿Cuál fue el verdadero motivo del colapso de su civilización? Son preguntas que siguen resonando a través de los siglos, un eco de la historia que nos recuerda la fragilidad y la complejidad de las sociedades humanas. La isla de Pascua no es solo un lugar, es un testimonio, una lección. Un recordatorio de que las culturas antiguas, con sus logros impresionantes y sus enigmas irresueltos, nos ofrecen una ventana al pasado, un espejo que nos permite reflexionar sobre nuestro presente y sobre el futuro que construimos. Es un legado que trasciende el tiempo, que nos sigue hablando a través de las piedras y los silencios. Espero que hayas disfrutado de este viaje a la isla de Pascua. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la historia de los Moai? Déjamelo en los comentarios.